Bien, siempre al momento de que hablamos de cuestiones muy ligadas al gobierno, muy ligadas al Estado, siempre tenemos que sustentarnos en documentos oficiales, ya sea documentación o información que nos brinda los ministerios, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, o también tenemos que justificar o no buscar la información en la Constitución, digamos, o en las leyes que se publican cada cierto tiempo para nuestro país. ¿Ok? Entonces, basándonos en ello, tenemos que hacer cualquier tipo de información. No vayan a pensar que yo me invento algo. Bien, y hablamos un poco acerca de lo que es la diversidad, ¿no? De cómo ha perdurado a través del tiempo, qué es lo que nos dice la ley. La ley fundamenta que estas lenguas, que estos grupos originarios puedan desarrollarse libremente y con condiciones necesarias y óptimas que el Estado debería ejecutar y sobre todo dar de manera eficiente. Bien, ahora, hablando de la participación del Estado y hablando también de las cosas que hace el mismo, vamos a hablar acerca de un concepto. Hay que conocer o conozcamos, voy a levantar un poco la cámara, conozcamos la educación intercultural bilingüe, ¿ok? O también conocida por sus siglas EIB. ¿Qué vendría a ser la educación intercultural bilingüe? Es una política educativa que tiene por fin, ¿qué cosa? La preservación ¿de qué? De las lenguas originarias desde la educación inicial. Quiere decir, nosotros no solamente, bueno, el Estado, el gobierno, no solamente va a dar las condiciones necesarias a nivel de salud, ¿no? A nivel social, a nivel económico. No solamente eso, también debe intervenir de manera educativa. ¿Y cómo? Llegando con libros, un montón de libros y personas. No, ¿a través de qué? De políticas. Políticas educativas que puedan intervenir y que puedan ejecutar. ¿Para qué? Para poder preservar y mantener esa esencia original de las lenguas, esa esencia que es tan importante para nuestro país y sobre todo para estos grupos. Bien, regresemos. Es una política educativa. ¿Qué es una política educativa? Un mandato, un edicto, un plan de educación que el Estado, a través del Ministerio de Educación, nos brinda, ¿no? Para hacer un reajuste, para hacer un cambio o para implantar una cosa nueva en la estructura educativa de nuestro país. Que tiene por fin, ¿qué cosa? La preservación de las lenguas originarias. O sea, de que las lenguas originarias, que ya las vas a conocer, te voy a dar una lista, ¿no? Se puedan mantener, puedan conservarse a través del tiempo. Así como pasó con la llegada de los españoles, recuerda. Y obviamente esta educación no va a ser cuando estés en la universidad o cuando ya estés casándote, no. Tiene que ser siempre desde la educación inicial. ¿Ok? ¿Y por qué desde la educación inicial? Porque es en este periodo de la etapa de la vida de los niños, ¿no? De las personas, en la que ellos pueden aprender con H intermedia nuevas cosas y aprender sin H intermedia diversas cosas también. Su capacidad de atención, su capacidad de percepción es mucho más rápida, es más ágil. Entonces aquí es donde se tiene que potenciar, ¿no? La conservación de estas lenguas originarias, ¿no? Y a la vez también adecuándolas al mundo moderno sin transformar su status quo, sin transformar su estabilidad. Porque de repente, ¿no? Digamos que el Estado, vamos a empezar en tu casa, digamos que para tu casa es una casa modesta, tiene de un piso, 4 espacios, ¿no? 2 dormitorios, una cocina, una sala y un baño. Listo, queda ahí. Ahora, digamos que el Estado quiere, no, esa casa tiene que modernizarse. Para ello te vamos a apoyar. Chévere, te van a apoyar. Listo, vienen, te conversan, tal, te dicen, se va a hacer esto. Pero llegan y lo que hacen es, tumban toda tu casa y construyen un edificio y lo utilizan para diversas cosas. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Han mejorado tu casa? ¿Han mejorado el espacio en el que vivías? Obviamente, han hecho un edificio. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Han cambiado de manera radical la esencia que tú tenías en tu casa. Ya no tenías quizá ese cuadrito que caracterizaba en la sala, quizá ya no había digamos, ese pasillo, ¿no? Que comunicaba los dormitorios con la sala. Se ha perdido la esencia familiar, vamos a mencionarlo de esta forma, que persistía en tu casa. ¿Para qué? Para transformarlo en una cuestión más moderna, un edificio. Manteniendo esa idea, ¿no? Vamos a realizarnos acá. Esta política educativa tiene que intervenir aquí. Sí, tiene que intervenir para preservar, ¿cierto?
Ahora, pero tampoco debe transformar ni tergiversar su manera de ver el mundo. No lo puede hacer, porque si lo hace, ¿qué está haciendo? Está corrompiendo su cultura y no la está manteniendo original. La está transformando. ¿Ok? Y eso que la transformación, ojo, es natural. Sí, pero se da de manera lenta, a través de sus propias percepciones, no de la percepción de alguien más. Y eso es lo que se tiene que respetar. Muy bien. Además que también si quieren se enseña el español, porque es bilingüe, recuerda, bilingüe, ¿no? La lengua originaria y posteriormente el español, ¿no? Para que se integre en nuestro país, pues, ¿no? Pero sin, digamos, como te mencionaba, sin tergiversar la esencia de esta cultura, de esta lengua originaria. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno? Aquí te menciono algunos puntos con respecto a la educación intercultural y bilingüe. Bien. ¿Qué es el gobierno? Primero, ofrece servicios públicos adaptados a la lengua de origen. Ofrece servicios públicos. Por ejemplo, quiere ofrecer un servicio de salud, pero de repente, ¿no? En la entrada dice entrada o dice open, que es en inglés. ¿Qué ha pasado? No se ha respetado o no se ha mantenido el sistema original en el cual ellos pueden comunicarse. De repente ellos no saben castellano, no saben español. Y si dice entrada, ellos van a saber que se entra por ahí. De repente lo van a saber porque hay gente entrando y saliendo, pero ¿para qué están las letras? Entonces, eso es lo que ellos hacen, ¿no? Se adaptan al espacio geográfico en el cual ellos viven, ¿no? Obviamente adaptan la lengua también, adaptándose siempre, perdón, a la lengua de origen, ¿ok? Cualquier servicio que ellos den, ¿no? Servicio de salud, servicio de educación, cualquiera. ¿Qué más hacen? Publican diccionarios o textos en esa lengua, obviamente. Estas personas necesitan un material de apoyo. Por ejemplo, ¿cuál es tu material de apoyo? La Constitución. Tu material de apoyo vendría a ser también el internet, ¿no? Los diccionarios que estén en tu casa, los libros. Ahora, esos libros, ¿en qué idioma los tienes? ¿En ruso? ¿Los tienes en chino, mandarín? Creo que no. Espero que los tengas en castellano, por ejemplo. Entonces, y así tú vas a poder leerlos, vas a poder comunicarte y vas a poder usarlos. De la misma forma, el Estado brinda estos documentos, estos textos en la lengua, en esta lengua originaria, bien, para que ellos puedan investigar y usarlos. Y por último tenemos esto, ¿no? Mantiene a un intérprete constantemente, lo mantiene ahí, o un grupo de intérpretes también, depende de la cantidad, del tamaño de la zona, para lograr una correcta comunicación. Porque es normal, ¿no? Estos grupos de poder, ¿no? Los gobernantes, los congresistas, los ministros, los maestros en general, han sido educados bajo el idioma, bajo la lengua española, bajo el español, con una manera de ver el mundo eurocéntrica, o desde la ciudad. Por ejemplo, contigo estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, entonces estás viendo la historia de Europa también. Sin embargo, no estás viendo la historia de estos grupos. Entonces, el intérprete, ¿qué va a hacer? Va a mantener esta comunicación para poder entenderlos a ellos y ellos puedan entendernos a nosotros. Bien, manteniendo siempre esta comunicación. Ahora, hablando de comunicación, me olvidaba un poco del término, la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Vendría a ser básicamente este diálogo que hay entre diversas culturas. Nosotros somos una cultura dominante, ¿ok? Porque somos más personas. Ellos son una cultura también, su manera de ver el mundo. Ahora, son varias culturas en nuestros países, hay una diversidad cultural. La interculturalidad vendría a ser ese diálogo, ¿sí? Esa interacción que hay entre ambas culturas, ya sea no solamente, ojo, para intercambiar objetos, ¿no? Como comercio, no, sino un acercamiento. ¿Para qué? Para, digamos, engrandecer nuestro conocimiento cultural y el de ellos, para que ellos puedan también ampliar su visión del mundo, conocer nuestra percepción y nosotros poder conocer la suya. Entonces la interculturalidad se basa en el diálogo. Bien, apunta esto con lápiz, retrocede el video, apunta con lápiz, y porque en el examen puede venir, entonces no quiero que te sorprendas. Datos que quizá no conoces o que quizá no sabías. A ver, ¿cuáles son aquellos datos? Primero, son 4 millones de habitantes, no, perdón, son 4 millones de hablantes de lenguas originarias. Imagínate, en todo el Perú, 30 millones más o menos, ¿no? En todo el Perú, 4 millones
son hablantes de lenguas originarias. Esto vendría a ser el 13% de la población. ¿Listo? Lima, esto es medio raro también. Lima es la ciudad que cuenta con la mayor diversidad lingüística del Perú. No es raro. A ver, primero, Lima es la capital del Perú, que cuenta con mayor diversidad lingüística del Perú. ¿A qué crees que se deba a que Lima sea la ciudad con mayor diversidad lingüística? Ojo, las lenguas que hay en Lima pueden ser andinas o amazónicas. ¿Pero en qué se deba? Se debe básicamente a estas migraciones, ¿no?, del campo a la ciudad. Las personas que en la sierra, en la Amazonía, no tienen estas buenas condiciones o condiciones favorables para que ellos se puedan desarrollar. ¿Qué quiere decir entonces? Que por acá el gobierno no está ejecutando las normas de manera eficiente. Entonces, estas personas que no tienen capacidad económica, un buen puesto de salud, educación eficiente, ¿qué hacen? Salen de su zona originaria y vienen hacia Lima, ¿no? Vienen hacia la capital, ¿para qué? Para buscar nuevas oportunidades. Entonces en Lima se concentra una gran cantidad de personas, y es así como es que tenemos que Lima es una ciudad, o la ciudad que tiene mayor diversidad lingüística en el Perú, ¿bien? En nuestro país. Tercer punto, 21 pueblos están perdiendo su lengua y con ella parte fundamental de su identidad. Obviamente, si pierdes tu lengua, si la lengua ya no existe, eres uno de los últimos habitantes, la identidad de ese grupo originario también va a desaparecer. Porque en la lengua, ¿qué cosas tenemos? Tradiciones, costumbres, manifestaciones culturales. Un montón de cosas que se pueden transmitir solamente con la lengua, ya sea escrita o hablada, ¿no? Mayormente hablada. Entonces, la identidad se pierde cuando muera la lengua también. Y son 21 pueblos en nuestro país que están perdiendo esto. Son 18 que están en un peligro muy grave y 3 que están en peligro. Bien, mantener en cuenta también. Ahora, 9 punto. 9,6 millones de peruanos y peruanas interactúan diariamente con o entre hablantes de lenguas indígenas. O sea, en nuestro país, en un día, 9,6 millones se expresan diariamente usando su lengua originaria. Esto es muy bonito y muy interesante. Vamos, mira, los datos. En quechua, 3.360.331. En aymara, 443.248. En ayánica, 97.477. En ahuajún, 55.366. En Shipibo-Conibo, 22.517. En Shawi, 21.650. Matsigenka, 11.275. Achuar, 11.087. Ahora, estas 8 lenguas no son las únicas. Recuerda que son 47. Entonces, vamos a conocer cada una de ellas, pero ya en la siguiente parte. Hasta aquí.